Confieso algo que soy fanático de las películas de suspenso. No sé si a ustedes les gustan este tipo de películas, aquellas películas en las cuales son tan bien elaboradas en el punto de que la gente le ha puesto tanto pensamiento desde los detalles del inicio hasta el final, que ves ciertas cosas que al final te das cuenta así como que, wow, no, ese cambio al final que ocurrió no me lo hubiera esperado y son ese tipo de películas que quieres verlas otra vez para decir, oh, qué interesante, ahora entiendo por qué hizo esto y aquello tipo de cosas, porque demuestra que pusieron mucho pensamiento en el drama de la historia y encontrarse un buen libro también con esta temática también es fascinante de leerlo, pero definitivamente la historia redentora de la Biblia es mi fascinación. Porque aquí es donde encuentras unas conexiones espectaculares de cómo Dios desde el inicio de las Escrituras ha entretejido hasta lo más mínimo, en los mínimos detalles con respecto a Cristo. Hay una imagen que me fascina, que es esta, que es unas personas que hicieron un gráfico, realmente no tiene nada como, no puede ser usable, pero se vio tanto artístico en la conexión. Es el hecho de todos los enlaces que tienen las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esta es una ilustración visual en referencias cruzadas que se encuentran en la Biblia, que han vinculado conceptos como ubicaciones, personas, diferentes partes que se encuentran en el texto, con alrededor de 63.779 conexiones que encuentras en la Biblia. Lo cual te hace analizar el hecho de que tienes que leerla por completo. Y una vez que lees un pasaje, te das cuenta que existe una conexión en el Antiguo Testamento y cosas por el estilo. Como es en el caso de la culminación del capítulo 9, que vamos a ver en Mateo capítulo 9, donde vamos a encontrar una pequeña muestra donde todas las acciones y descripciones de Jesús que tienen un propósito y significado en lo que él menciona. Así que abramos las escrituras en Mateo capítulo 9, del versículo 35 al 38. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El ministerio de Cristo no se describe minuciosamente en detalle, pero lo que poco que nos relata en este caso el libro de Mateo lo hace con un gran sentido de profundidad. Vemos que Mateo no escribió las cosas solo al azar, sino las escribió con un sentido muy profundo, entendiendo que la audiencia a cual escribió, que fue un grupo de judíos, iban a entender estos detalles que vamos a observar en el día de hoy. En Mateo capítulo 35 inicia con esto, que Jesús recorría por todas las ciudades y aldeas enseñando en diferentes lugares, pero específicamente en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. El ministerio de Jesús se extendió tanto por ciudades importantes como por pueblos. Jesús no discriminaba dónde iba, él iba a diferentes lugares y sabía que en todos esos lugares iba a encontrar gente que necesitaba urgentemente de conocerlo a él. Necesitaba de Cristo, necesitaban ese Salvador. Uno de los lugares primordiales que Jesús lograba ir en cada ciudad, en cada pueblo, y primordialmente era la sinagoga. Ahora, ¿qué es la sinagoga? La sinagoga es un lugar de reunión, de culto, que se desarrolló en las comunidades judías de todo el Mediterráneo. Se originó alrededor del siglo V al siglo III, y esta fue una alternativa al templo. Si recuerdan, cuando leemos el Antiguo Testamento, el templo ha sido destruido y hubo una larga temporada que los judíos no tenían un templo donde adorar. Entonces las sinagogas vinieron a ser esta alternativa del templo hasta que después Herodes construyó el templo, todavía tenían las sinagogas en diferentes lugares. Y este era un lugar donde era como nosotros lo hacemos en este momento de adoración, de donde debemos aprender. Ellos tenían reuniones los sábados, los lunes, los jueves. Y ahí se leía el Torah, leían acerca de los profetas, instrucciones, sermones, el Shema, el Amiadat, bendiciones sacerdotales. O sea, entonces este era un lugar importante donde la gente iba a aprender acerca de Dios. Si realmente la gente quería conocer más de la profundidad de Dios, este era el sitio donde tenían que ir. Por ende, Jesús conoció este sitio y prácticamente iba al lugar donde iba a predicar. Jesús fue como un rabino invitado y siempre que un rabino venía a la ciudad tenía prácticamente el podio, por ponerlo así, para poder enseñar.
Y su mensaje primordial fue el Evangelio del Reino. Ahora, si es que yo tengo una pregunta y te digo, ¿qué es el Evangelio? Tú automáticamente me vas a decir, bueno, el Evangelio es el hecho de que Jesús vino a este mundo, siendo Dios, vino a este mundo y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ahora, quiero que te pongas a pensar, vamos en orden, qué es lo que está ocurriendo. Jesús está yendo a la sinagoga y está predicando. ¿Él murió en la cruz en ese entonces? No. Entonces, ¿cuál era el evangelio que él estaba predicando si él no había muerto todavía? Y esa es una gran pregunta que vale la pena analizar, el hecho de considerar que el evangelio para nosotros es la muerte y resurrección de Cristo para el perdón de nuestros pecados, pero él todavía seguía vivo cuando estaba predicando. Entonces, ¿qué mensaje estaba predicando? Y este es el mensaje que estaba predicando, algo que está conectado con Isaías 61, 1 al 3, que dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Buenas nuevas significa evangelio. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad de los cautivos y liberación de los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. En otras palabras, el evangelio que Él está presentando es Él mismo. Yo soy las buenas noticias para ustedes. El evangelio del reino es el hecho de la designación de divinidad, que Dios está presente con ellos. Jesucristo es las buenas noticias. Dios con nosotros, el Redentor de la humanidad, está presente ahí. Esto es algo que incluso cuando estuvo en una de las sinagogas, este fue el pasaje que leyó y dijo, las Escrituras se han hecho presentes enfrente de ustedes. Yo soy las buenas noticias. Jesús es las buenas noticias. Y Jesús siguió tratando con este tipo de enseñanzas y ayudando a gente en enfermedades y dolencias y en una demostración de sanidad sin precedentes, dando una evidencia impresionante de su deidad y siendo obviamente incrementando el rechazo de aquellos líderes religiosos. Como hemos estudiado hasta ahora los 9 capítulos hasta ahora anteriores, siempre se ha enfocado acerca de la autoridad de Jesús, de la divinidad de Jesús, quién era Él. Mateo se enfocó exclusivamente acerca de clarificar a la audiencia judía que él había escrito de que Jesús es el Mesías. Y al ser expuesto a él a tanta necesidad física al recurrir a estas ciudades, estos pueblos, él vio esa necesidad espiritual de la gente. Y Mateo describe la reacción que tiene Jesús en el versículo 36, que dice, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Fue en estas giras de evangelizadoras desde Capernaum que el Señor obtuvo un conocimiento en primera mano de la condición deplorable de su pueblo, donde se dio cuenta esa decadencia espiritual que existía a su alrededor. Cuando menciona que tuvo compasión, entendemos que compasión es ese sentimiento de tristeza que se produce al ver a la gente cuando tiene una necesidad y que impulsa a aliviar ese dolor, ese sufrimiento, a tratar de remediar lo que está ocurriendo enfrente de él. Entendemos, obviamente, cuando estudiamos acerca de Dios, que Dios es inmutable, Dios no cambia, Él no está sujeto al Él está sujeto al pecado, que Él no cambia con respecto a sus emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, si es que Él tuvo compasión en este entonces y entendemos que Dios es inmutable, aquí vemos en la encarnación de Dios, de que Dios se encontró con esta circunstancia que lo movió profundamente al ver la necesidad de la gente. El sentido literal de tuvo compasión, el verbo que se utiliza aquí en griego, es que significa tener las vísceras conmovidas, los pulmones, el corazón, el hígado. No sé si alguna vez has experimentado alguna sensación así. Es como, por ejemplo, cuando ves, ya sea que un video o alguna realidad, por ejemplo, un caso hipotético donde ves un niño cruzando por la calle y ves un camión que viene y de pronto todo por dentro se te remueve. Así como que esa es la sensación de compasión, a ese nivel. Al ver la gente en tal necesidad y el darse cuenta que necesitan de un pastor. Esa era la conmoción que tenía Jesús, la compasión de reflejar el carácter de Dios
preocupado por su pueblo. Fue movido a compasión por la falta de un liderazgo espiritual saludable. A pesar de que tenían sacerdotes y a pesar de que tenían líderes religiosos que se jactaban como superintendentes del pueblo, sin embargo, ninguno de ellos se alimentaba apropiadamente a las ovejas. Y lo triste del caso es el hecho de que ni los sacerdotes, ni los líderes religiosos, ni los líderes del pueblo reconocieron al Mesías. Imagínate, si eres parte del pueblo de Israel, esperarías que tu líder espiritual, que habla acerca de la medida del Mesías, que habla acerca de lo que Dios va a hacer, del plan redentor de Dios, reconocería al Mesías inmediatamente y ese líder espiritual te diría, mira, ya llegó, aquí está, Él es, sigámoslo. Pero no lo hicieron. El ser movido en compasión demuestra el corazón redentor de Dios, quien tomó forma de hombre para experimentar en carne propia nuestras dolencias y necesidades. Y esto es algo que me fascina acerca de nuestro Dios. Es el hecho de que Dios entiende exactamente lo que estás pasando. Dios comprende en profundidad el dolor que experimentas. Sabe las necesidades que tienes. ¿Por qué? Porque Él vivió en este mundo. Él entendió exactamente el dolor. Él experimentó el sufrimiento de la muerte de un ser querido. Él tuvo hambre, tuvo necesidad. No tuvo un hogar estable. Sabe exactamente todo lo que nosotros tenemos que encarar. Y cuando oramos a este Dios, Él entiende perfectamente dónde estamos. Esa es la compasión que tenemos, que tiene para con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Las palabras y los hechos de Jesús personifican el carácter y la compasión de su Padre en el cielo. Su enseñanza ética y los actos compasivos ejemplifican los valores y el poder del reino de Dios. Al tener a Jesús, al Mesías, eran las grandes noticias. Y Él tenía esa compasión por la gente. De esas multitudes que era obvio que no podía predicar a todos, no podía ayudar a todos como Él quería. Todos tenían necesidades de sanidad. Y entonces Él reconoce este hecho y comenzó a compadecerse de las multitudes. Porque vio muchísima gente en tanta necesidad. Y Él, siendo una sola persona, no podía cubrir todas esas necesidades. Como siendo ser humano, en compartir con todos, el sanar a todos, el explicar el Evangelio a todos en ese momento. Las multitudes que estaban con profunda necesidad, que vivían con problemas, pero no tenían a quién acudir a esas respuestas, no tenían a quién acudir cuando necesitaban ayuda. Como corderitos asediados por lobos, postrados, incapaces de defenderse y sin pastor que les guiara, que les protegiera. La gente estaba a merced de la maldad de líderes religiosos, de indefensos por cualquier ataque que venga del enemigo, sin dirección espiritual. Y Jesús tenía compasión. Poco a poco puedes entender por qué sentía esa profundidad, ese dolor del saber, hay tanta necesidad, pero no puedo alcanzarlos a todos. Los líderes religiosos que debieron haber sido sus pastores impedían que las ovejas siguieran a su verdadero pastor. Lo triste del caso es el hecho que el Mesías que estaba presente, el verdadero pastor que iba a ayudarles, estaba siendo impedido para que pueda alcanzar a la gente. ¿Por qué? Por los líderes religiosos. Imagínate el dolor de todo eso. Quiero alcanzar a la gente, pero a pesar de eso, los que deberían proteger a las ovejas ahora están impidiendo que yo me acerque a ellas. Están hablando mal de mí. Entonces estaba realmente angustiado, porque veía que todas estas ovejas no tenían pastor. El uso de la ilustración de las personas como ovejas sin pastor viene a caer un punto muy importante, de que esta no fue una simple analogía que Jesús se le ocurrió en ese momento. Todas las cosas que Jesús hace y dice no fueron por ser espontáneo o por el hecho de solo decir las cosas porque se le cruza en ese momento. Todo tuvo un propósito. Todo acerca de Jesús fue anunciado por los profetas, que escribieron acerca de él cientos de años antes de que él caminara en este mundo, antes de su venida. Y es maravillosa la antesala y la preparación del Antiguo Testamento como la proclamación del Mesías. Si quieres leer el Antiguo Testamento, este viene a ser como la sombra, la preparación, viene a ser como los anuncios, viene a ser toda esa antesala de lo que va a venir, de la substancia, de la realidad que ocurre en el Nuevo Testamento, que es con la presencia de Jesús. Y es por eso que cuando
Le pido a la gente que lea la Biblia. Si nunca has leído la Biblia por completo, por primera vez, comienza con la sustancia. Comienza con el Nuevo Testamento. Comienza con el libro de Juan, después regresa a Mateo y léete todo el Nuevo Testamento a partir de Mateo. Después regresa a Génesis y comienza a leer todo el Antiguo Testamento. Porque el error que cometemos es el hecho de leer Génesis, y no que sea un error leer Génesis, sino el hecho de que cuando leemos Génesis, Génesis es excelente, es un libro fabuloso, leemos historias increíbles. Éxodos, wow, mucho más interesante. Después llegamos a Levíticos y como comienza a ponerse un poquito más duro ahí en la situación de leyes, normas y números. Ahí, no, ahí quedó. Ahí se fue. Pero perdemos muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando la gente lee el Antiguo Testamento, comienza a ver únicamente la sombra de lo que es. Entonces, al ver una sombra, es difícil tratar de entender de qué se trata. Pero cuando entiendes la sustancia, cuando comprendes quién es Jesús, al ver la sombra te das cuenta, ahora entiendo el porqué de eso. Ahora entiendo por qué esos detalles que se dieron en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo se trata acerca de Jesús. Las palabras como ovejas sin pastor recuerdan a Ezequiel capítulo 34, donde implica la condición espiritual de Israel que refleja las fallas de sus pastores espirituales. Al mostrar compasión por las ovejas maltratadas y desatendidas del rebaño de Dios, Jesús se identificó como el pastor del pueblo de Dios. Vamos a leerlo. Abra sus Biblias para que puedan leerlo más claro. En Ezequiel capítulo 34, del 11 al 16, menciona: porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas. ¿Quién dijo que buscaré sus ovejas? Dios. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las liberaré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sobrio. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estarán su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas. Nuevamente, ¿quién está hablando? Dios. Y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, hallaré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Como pueden ver, todo lo que se observa del Antiguo Testamento tiene la sombra de la sustancia que es el Nuevo Testamento. Jesús no dijo esa expresión únicamente por decirlo. Lo dijo exclusivamente porque Él es el buen pastor. Él es el pastor que ellos necesitaban. Lamentablemente, los líderes religiosos de ese entonces no hicieron un buen trabajo apuntando a Cristo, a Él únicamente. Y todo lo que dice Jesús, lo que menciona Jesús, tiene importancia. Lo cual el punto es el hecho de que no se puede pasar desapercibida tanto las acciones como las palabras de Cristo. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, debemos de ponerle atención. Tiene un sentido profundo el captar cada una de las cosas que Él nos menciona en las Escrituras. Y este es un caso que Él está diciendo, los pastores que están aquí, los líderes, no han hecho un buen trabajo, pero el verdadero pastor que viene, que es Jesús, es el que se va a encargar de ellas. Se va a encargar de las ovejas. Ahora, tal vez una pregunta que se viene a la mente es el hecho de, ¿por qué la comparación de personas como ovejas? Es muy extraño que Jesús utilice y que Dios ponga en las Escrituras la gente como idea de ovejas. Pero, siendo honestos, cuando vemos la idea de una oveja, definitivamente pensamos en ese pastor que se encarga de cuidar esa oveja, que se mete en problemas, ese pastor que vela y cuida por ellas y la saca de cualquier zanja que se mete. Y nosotros como ovejas, bien, y vamos nuevamente a lo mismo. Caemos nuevamente en la misma zanja. Somos bastante necios, tenemos que ser honestos. Las ovejas fueron el animal perfecto para haber escogido. ¿Por qué? Porque caemos exactamente en los mismos problemas y volvemos a caer si es que no nos cuidan.
Ninguna criatura es tan boba y propensa a extraviarse como una oveja. Y cuando se extravían son las más indefensas y menos aptas para volver a encontrar el camino a casa. Las almas pecadoras, como nosotros que somos ovejas, a veces nos descarriamos y necesitamos el cuidado de un pastor que nos traiga de vuelta. Debemos de entender de que el significado de ovejas viene a ser el hecho de que necesitamos que alguien nos cuide, que alguien nos proteja. Las ovejas sin un pastor están expuestas a perros, a lobos, quienes pueden despedazarlas a su voluntad. Y de la misma manera estamos expuestos a asaltos de león rugiente, que nunca se saciará y seguirá siempre atacándonos. Ese es Satanás que ronda el mundo buscando a quien devorar. También las ovejas son asaltadas por tentaciones por todas partes, así como por nuestros propios deseos internos, de modo que en verdad no hay esperanza para una oveja si es que no tiene pastor que les advierta del peligro y que les señale un lugar de refugio. Es importante entender, el Señor es nuestro pastor. Él es a quien guiamos. Yo solo les apunto hacia Él. Cristian es tu pastor, todo te faltará. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Yo solo les apunto a Él, a quien nunca les fallará, al quien siempre velará por ustedes. Y Él es el que realmente cuida por nosotros. Y debemos de recordar como ovejas que es muy fácil para nosotros descarriarnos. Pero cuando entendemos que existe una autoridad, que es el Señor, que nos guía, que nos hace entender la realidad de la situación, es ahí donde tenemos que someternos a su palabra, entender que cualquier cosa que nos diga por medio, ya sea del pastor, ya sea por mi caso, que les haga entender de una realidad que nos está enseñando, que nosotros humildemente nos sometamos a Él, a su palabra. Siempre que quiera decirles algo con respecto a que están haciendo algo mal, se los voy a presentar por medio de la palabra de Dios, para que su vida glorifique a Él. No para que me sigan a mí, no para que me imiten a mí. Yo en lo que más pueda seguiré e imitaré a Cristo. Esa es mi labor. Pero su labor es el hecho de entender de que la palabra de Dios es la autoridad. Y mi responsabilidad es guiarlos a ustedes a que amen más a Jesús y que sus vidas puedan glorificarlo a Él. Debido a esta comparación por la cantidad de ovejas sin pastor, Jesús dice esto a sus discípulos en versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. El trabajo pastoral que les tocaba a los líderes religiosos del pueblo, a esos sacerdotes, los profetas y a otros, tanto los saduceos como los fariseos, realmente dejaron mucho que desear. Sin embargo, él sabía que las ovejas necesitaban alimentarse. Estos pastores tenían sus propios intereses y no les preocupaba el bien de las ovejas. Y éstas se quedaron sin alguien que les provea ese alimento espiritual. Jesús seleccionó 12 para que se convirtieran en tales obreros. A esas 12 personas, dentro de los 70 discípulos, seleccionó a estos 12 específicamente para que ellos se encargaran de compartir ese mensaje al resto de personas. Hasta ahora Jesús había entrenado principalmente a través de observación de su ministerio a estos 12, que por cierto, se entiende que son adolescentes, eran jóvenes, no eran mayores, no eran así como de 30 años por ahí, ¿no? Realmente eran como alrededor de unos 15, tal vez a lo mucho 22 años de edad. Pedro era el más adulto. Y Jesús se encargó de formarlos a ellos. Y su enfoque se volvió cada vez más en enseñarlos con intensidad que era dirigida a ellos, entrenarlos a ellos. Su discipulado era que ellos vean cómo caminaba, que ellos observen qué es lo que tenía que hacer, que ellos entiendan el mensaje que quería compartir con la gente. Estas palabras sobre la escasez de trabajadores para la cosecha abundante brinda una transición a lo que vamos a estudiar en la siguiente semana, el capítulo 10, del 1 al 4, de cómo Jesús envía a estos 12, donde Jesús comisiona a sus discípulos para su propia misión en Israel y nos instruye sobre cómo soportar los rigores del mensaje y el trabajo que iban a hacer. La misión de los discípulos entonces ahora es hacer lo que Jesús había hecho, ir en medio de la enfermedad humana y tener compasión de ellos y sanarlos.
ir y encontrar el conflicto y el miedo y dar esa paz. Hacer todo lo posible por ayudar a la gente. Y el Espíritu Santo que Dios estaba usando para ejercer los milagros, era el mismo poder que los discípulos iban a tener para poder alcanzar a la gente. Ellos iban a tener la misma capacidad que estaba teniendo Jesús para sanar a la gente, para ministrar a las demás personas. Entonces, vemos que Jesús hasta este entonces estaba haciendo un trabajo exclusivo que utilizó señales, utilizó milagros para poder aclarar el mensaje de lo que él estaba diciendo. Consideramos que todos los milagros y todas las señales que Jesús había hecho eran con el único propósito exclusivo de que autentifique su mensaje de quién es Él, que Él es el Mesías. Ahora, Él está encargando esto a los discípulos. ¿Para qué? ¿Para que los discípulos sean importantes? No, para que los discípulos den el mensaje de a quién están apuntando, que es a Jesús. Entonces, Jesús los iba a comisionar a ellos para que hagan este trabajo. Esta comisión es exclusiva de los discípulos. Y quiero aclarar esto, porque muchas veces cuando leemos las Escrituras y vemos el hecho de que Jesús envía a los 12 a la mies, que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero claro esta no es nuestra comisión el día de hoy. Todo se relaciona con Israel como nación. Nosotros no tenemos el mismo llamado de los 12 apóstoles. Como iglesia no tenemos que hacer exactamente lo mismo que ellos hicieron. No nos atreveremos a reclamar el poder de realizar milagros y señales para autentificar nuestro mensaje o reafirmar a Jesús. Nosotros no tenemos que hacer esto. ¿Y por qué aclaro este punto? Por el hecho de que ese fue un mensaje exclusivo para los 12, porque los 12 iban a predicar el evangelio. ¿Cuál era el evangelio? Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. Y las señales que están haciendo era para autentificar que Jesús es el Mesías. Ahora mi pregunta para ti ahora, ¿necesitamos hacer algún milagro hoy para autentificar que Jesús es Dios? No. Nosotros lo sabemos ¿por qué? Porque las Escrituras lo mencionan. ¿Necesitamos hacer algún tipo de señales o prodigios o nuevas revelaciones en la actualidad? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Todo lo que tenemos en las Escrituras es lo único que necesitamos acerca de conocer quién es Dios, quién es Jesús y el propósito que Él tuvo para venir a este mundo y redimirnos. ¿Tiene sentido? Entonces el mensaje de los 12, la comisión que tuvieron los 12 fue exclusivamente para ellos. El poder del Espíritu Santo para hacer milagros y señales fue únicamente para ellos. ¿Para qué? Para autentificar la autoridad de la divinidad de Jesucristo. Nosotros en la actualidad no necesitamos milagros, no necesitamos señales para autentificar la divinidad de Jesús. Eso ya está escrito en las Escrituras. No necesitamos más revelación actual que nos ayude a dar crédito a que Jesús es Dios. Ahora, ¿que en la actualidad hay milagros? Sí, es posible. Claro que sí. Dios puede hacer milagros cuando Él quiera, el momento que Él quiera, en las situaciones que Él quiera. ¿Que Dios puede sanar a la gente? Por supuesto que lo puede hacer. Pero todas esas cosas que ocurren en la actualidad no son para autentificar que Jesús es Dios. Solo son para demostrar de la bondad de Dios. Nada más. Así que no existe ningún poder de que alguien tiene el don de milagros, que tiene el don de profecía, que tiene el don de sanación. Ese tipo de cosas ya no existen. Todo eso se terminó con los 12 apóstoles, porque la misión de los 12 que tuvieron ese poder fue única y exclusivamente para señalar, autentificar que Jesús es el Mesías. Ahora no necesitamos esto, porque la palabra de Dios es más que suficiente. Jesús es Dios y es lo único que necesitamos conocer de Él. La iglesia no necesita señales para autentificar la autoridad mesiánica de Cristo, pero sí necesita el conocimiento y la sabiduría para predicar el mensaje de la salvación. Esto sí. Porque incluso Pablo lo rectifica de esta forma en 1 Corintios capítulo 1, 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el mensaje que nosotros predicamos acerca de Jesús
Es el hecho de que la gente necesita conocer quién es Él. No necesitamos probar que Jesús es Dios. Nosotros ya entendemos eso porque Dios lo ha revelado en el Nuevo Testamento. Primero, desde el Antiguo Testamento lo ha anunciado constantemente y en el Nuevo Testamento se cumplió con la llegada del Mesías. Lo que nosotros necesitamos ahora es regresar y únicamente apuntar a decir, el Mesías ya vino. Él ya estuvo aquí y Él va a regresar. El Mesías vino con el propósito de redimirnos de nuestros pecados, de salvarnos de nuestra condición pecaminosa. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz voluntariamente, tomó nuestros pecados y al tercer día venció la muerte. Y todo aquel que confiese y crea en el trabajo culminado de Jesucristo será nacido nuevamente, será salvo. Ese es nuestro trabajo. Y no necesitamos milagros ni señales para decir eso. ¿Por qué? Porque fue suficiente en las Escrituras. Confiemos única y exclusivamente en Él. Y Jesús menciona que la mies era mucha. La cosecha es una figura para personas que están listas para ser persuadidas a confiar en Dios. Esas personas como son mieses en el campo que estaban abundantes y listas para ser cosechadas. Pero habían solo pocos obreros que habían para poder alcanzar a estas personas. Ahora, entendemos que Jesús está hablando con los 12 discípulos y la misión que tenía para el pueblo de Israel era alcanzar a las ovejas perdidas de Israel. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo. Mi pregunta para ti hoy es, ¿tenemos suficientes obreros hoy? Lamentablemente no. Entendemos que Jesús está refiriéndose al pueblo de Israel y a sus discípulos, pero ¿terminó la necesidad con ellos? No. Ahora, ¿ya tenemos suficientes obreros en la actualidad? No. La realidad es que hay pocos que obedecen el llamado ministerial, pocos pastores que desempeñan de manera adecuada el oficio de ser maestros capacitados con vidas piadosas en la actualidad. Primera de Timoteo 5:17 menciona, los ancianos que gobiernan, los ancianos es otra forma de conectar para decir pastores, aquellos que se encargan de cuidar de una congregación. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Lamentablemente no hay muchos pastores capacitados que tengan vidas piadosas, que se encarguen de enseñar la palabra de Dios adecuadamente. ¿Que hay muchos pastores? Sí, hay bastantes. Pero que estén capacitados adecuadamente, que enseñen las Escrituras como tiene que ser, lamentablemente no. Me mencionaron que estaban yendo por iglesias, tratando de encontrar iglesias, y sé que es la experiencia de muchos que han tenido aquí, tratando de encontrar iglesias que puedan enseñar bien. Y han sido bastante las decepciones cuando llegas a un lugar y te das cuenta así como que hay muchísima gente apasionada, emocionada, y de pronto escuchas la predicación y te quedas como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un show o a qué me vine? ¿Se trata de incrementar la popularidad del pastor o se trata de predicar a Cristo? Es triste. Lamentablemente también conozco varios pastores que entran en esta categoría, donde se trata únicamente de incrementar su propio reino, donde les interesa crear sus propias iglesias nada más, pero no les interesa el reino de Dios en lo absoluto. Es lamentable. Cada vez también observamos caídas de pastores y una escasez de pastores capacitados que debemos orar por hombres piadosos, listos para educarse y responder a ese llamado. Pero la responsabilidad, déjame decirte, que no solo cae en los pastores. Tú también tienes la oportunidad de ser obrero. Por eso vienes los domingos, para prepararte. Por eso vienes los domingos, para aprender más acerca de Jesús. Y mi trabajo es de entrenarte. Mi trabajo es de capacitarte. No se trata únicamente de que yo soy el que trabaja aquí. Considera que técnicamente yo no trabajo en esta iglesia. Yo sirvo voluntariamente. Y únicamente les estoy capacitando a ustedes para que ustedes hagan el trabajo del reino de Dios. Recuerdo claramente de esta anécdota en la iglesia cuando estábamos, que una señora en la iglesia me llama, estaba en la iglesia trabajando, contesto el teléfono y me dice, pastor, ¿cómo está? Estoy aquí en la 43 y Indian School, por una calle.
Me dice, me topé con alguien aquí en la parada de bus, es una señora que está muy necesitada de Dios y quería que sepa que está aquí esperando. Yo le hablé muchísimo de usted, que usted puede venir en este momento y hablarle acerca del Evangelio, y así que viene en este momento y está esperando por usted. Yo me quedé así como que, a ver, espera. ¿Me estás pidiendo que vaya en este momento a hablar con una persona acerca de Jesús que está en ese momento necesitada de conocer de Jesús? ¿Y tú no puedes hacer eso? Me pareció tan gracioso y triste al mismo tiempo el hecho de esa llamada, de que me llamen a mí para que yo haga ese trabajo. Cuando estaba en presencia de ellos, es como que una persona, un obrero, está en el campo y tiene la fruta ahí enfrente de ella. Miguel, pastor, usted que está allá en la oficina, véngase para acá al campo, aquí esta fruta puede recogerla usted. Está en tus narices, ¿por qué no lo haces tú? El trabajo que nosotros tenemos es ayudarles y capacitarles a ustedes para que ustedes, como obreros, hagan ese trabajo. Hoy en día, las multitudes que vemos son como ovejas que no tienen pastor. Y debemos tener compasión y hacer lo posible para ayudarlos. Hay miles de personas, si no millones de personas, que lamentablemente van a ir al infierno porque no conocen el mensaje del Evangelio. Lamentablemente, estamos viviendo en una época donde la gente está entrando en una ignorancia bastante grande acerca de las Escrituras. La generación X, del cual la mayoría de nosotros podría ser para arriba somos, tenemos un conocimiento de las Escrituras. La generación que viene, la generación Y o los millennials, comenzaron a rechazar bastante las Escrituras. La generación Z no tiene ningún conocimiento de las Escrituras. Si les preguntas a algunos de generación Z quién es Jesús, ni siquiera saben quién es Él. A ese punto. Es decir, que no necesitamos ir a África, no necesitamos ir a lugares remotos en el mundo para predicar el Evangelio, sino únicamente solo tienes que cruzar tu calle en lugar de cruzar el océano y te vas a encontrar con una persona que necesita una persona que le evangelice. Nosotros somos estos obreros. Dios nos ha capacitado para hacer esto. Tenemos las escrituras de conocimiento y tenemos que alcanzar al necesitado. La mies es mucha, pero lamentablemente los obreros son pocos. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Las multitudes están deseosas de instrucción espiritual y la mies es abundante, pero necesitamos trabajadores activos. Es por eso que no podemos pasar desapercibidas las palabras de Cristo. Cuando dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, también nos aplica a nosotros. La interpretación obviamente se habla exclusivamente de que está hablando Jesús al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Israel, pero la aplicación para nosotros en el Nuevo Testamento es el hecho de que estamos viviendo en la misma situación. Tristemente, hay mucha gente que no conoce de Jesús y hay pocos los que quieren compartir acerca de Jesús. Eso es lo que dice en el versículo 38. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los textos del Antiguo Testamento y las parábolas rabínicas presentan a Dios como el dueño de la cosecha en representaciones de juicio escatológico. Escatología significa acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, en los últimos tiempos. Pero cuando menciona acerca de la mies, nuevamente, esta conexión acerca de que todo en la Biblia tiene un contexto, de lo que Mateo escribió, lo escribió con un propósito específico y no solo al azar. Isaías 18, 4, 5 menciona, porque así me ha dicho el Señor, me estaré quieto y miraré desde mi morada como calor resplandeciente al sol, como nube de rocío en el calor de la cosecha. Pues antes de la cosecha, tan pronto el botón se abra y la flor se convierta en una madura, Él cortará los pámpanos con podaderas y podará y quitará los sarmientos. ¿Quién es Él? Se está refiriendo a Dios. Isaías 27:12, y sucederá en aquel día que el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Y por último, Oseas 6:11, para ti también, oh Judá, he preparado una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Todo eso hace referencia nuevamente acerca de quién es Jesús y el por qué dice las cosas. Él envía a los 12, como vamos a ver en Mateo capítulo 10, y Jesús se identificó a sí mismo como el Señor de la cosecha.
Esta identificación implica fuertemente la deidad de Jesús. Lo he dicho una vez y lo vuelvo a reiterar. Si es que lees el Nuevo Testamento, y sobre todo si lees el Evangelio de Mateo, por poner solo un libro, y si no llegas a la conclusión de que Jesús es Dios, realmente tienes que volver a leerlo nuevamente, porque no estás entendiendo o no estás abriendo tu mente a la realidad de lo que se está explicando aquí. Jesús utiliza cada palabra y cada acción es para apuntar lo que fue anunciado desde el Antiguo Testamento de quién era Él. Los obreros eran pocos, pero Jesús pide a sus discípulos que oren para que el Señor de la mies envíe obreros. Nosotros tenemos que orar para que haya gente que se levante para tomar, uno, la responsabilidad de un liderazgo responsable, de un pastoreo responsable de la gente, donde pueda ministrar apropiadamente a las personas con la palabra de Dios. Otras cosas que también tenemos que orar, y también les suplico por sus oraciones, es el hecho de que oren por aquellos pastores que están en ese servicio. Oren por mí, por el hecho de que necesito protección, necesito sabiduría. Oren por mi matrimonio, por mi esposa, por mis hijas, para que pueda enfocarme única y exclusivamente en predicar y servir a Dios, para que el enemigo no me tiente con alguna situación donde me haga caer. Necesito y ruego por sus oraciones. Pero también otra oración que tienen que incluir es el hecho de que oren para que Dios les dé sabiduría y la oportunidad en que ustedes mismos sean esos obreros en alcanzar a aquellas personas que no conocen acerca de quién es Jesús. Aquel compañero de trabajo que tienes en tu mente en este momento que tal vez te irrita en la forma como es, que te saca de quicio, o aquella persona, esa amistad, o a ese vecino que a veces es difícil. Cada una de esas personas que se te vengan a la mente, Dios tal vez te está poniendo a esa persona para que lo alcances, para que compartas acerca de quién es Cristo. La razón tal vez por la cual son amargados, tan difíciles, tan duros muchas veces, es por el hecho de que necesitan y están desesperados por conocer de Jesús a pesar de que no lo entiendan. Su vida está tan quebrantada que necesitan un redentor. Entonces no descartes a la gente tan fácilmente solo por su comportamiento. Al contrario, la gente más difícil es la gente que más desesperadamente necesita acerca de nuestro Salvador. La cosecha está lista. Las necesidades espirituales de la gente en la actualidad son más desesperantes que las necesidades físicas que la mayoría de personas piensa que tienen. Y necesitamos más obreros. Es tiempo de que tú vayas a la cosecha. La cosecha está lista. Pero lamentablemente, como obreros, tengo que admitirlo, tenemos excusas. Los obreros tenemos excusas. No nos damos cuenta, en primer lugar, de la importancia del llamado. No entendemos de que al ser indiferentes, al compartir el Evangelio con aquella persona, tal vez cuando vamos en el bus o estamos en la espera del doctor que está sentado al lado de nuestro, no nos damos cuenta la urgencia de la importancia del saber que esa persona va a terminar en el infierno y nosotros, al quedarnos callados, estamos dejándole que esa persona vaya al infierno, sabiendo que nosotros teníamos el mensaje para que sea lo contrario. No salimos de misiones o evangelizar. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a evangelizar a una persona extraña? Bastante, ¿verdad? No estoy hablando de amigos, no estoy hablando de vecinos, estoy hablando de una persona extraña, alguien que te topaste en la calle, intencionalmente. Fue hace mucho, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo más frecuentemente. ¿Y sabes qué? Aquí hay una opción. Cada mes en la iglesia lo que hacemos, el primer miércoles de cada mes, vamos a un parque a evangelizar. La iglesia va con un grupo de jóvenes de high school a evangelizar. Yo llevo a mis hijas para ir. He ido con Daniel un día. Daniel, dime o no. Hay mucha necesidad porque la mayoría de personas que van a este parque son hispanas. Y la gente que va de aquí, de corazón, que va a evangelizar, se topa con esa traba, que no entiende el idioma. Ahora, déjame decirte, la mies está ahí y les estoy dando la invitación a ustedes. El primer miércoles de cada mes nos reunimos para ir a un parque y evangelizar. La mies es mucha, así que no hay excusas. Pero tal vez estamos demasiado ocupados para nuestros reinos. No, es que miércoles estoy ocupado, tengo estas cosas que hacer por aquí, por acá. Bueno, te estoy diciendo con anticipación. El primer miércoles de cada mes podrías separarlo de tu calendario para poder reunirnos e ir a evangelizar. Así que no tienes excusas.
Pero me vas a decir, tal vez somos demasiado respetables para pasar vergüenzas. Ay, no, ¿qué dirán? ¿Cómo es que la gente se me va a ver mal si es que no digo las cosas bien? Porque tal vez pensamos que somos demasiado ignorantes de las buenas noticias para compartirlas naturalmente. Muchas veces lo único que necesitas es decirle, sabes que Jesús te ama. O si es que conoces algo más que eso, perfecto, adelante. Créeme que Jesús te va a poner con la persona indicada, el momento indicado para que tú compartas lo que tú conoces. Pero eso sí, la responsabilidad es que tú comiences a conocer más de la palabra de Dios, para que seas mejor en compartir el Evangelio. Porque otra cosa que también viene a ser es que estamos aterrorizados de lo que la gente pueda pensar. ¿Qué dirán de mí si es que me hacen una pregunta y no tengo la respuesta? ¿Qué importa? La idea es el hecho de que la mies es mucha, que tú vayas y alcances a la gente. Considera que no se trata acerca de ti, no se trata acerca de pasar vergüenzas. Y si es que pasas vergüenzas, ¿qué importa? Tu mensaje es el hecho de traer, tú eres solo un simple mensajero. Tú eres un vagabundo diciéndole a otro vagabundo dónde puede encontrar el pan de vida. Eso es todo. No se trata acerca de ti, se trata acerca de Él. Pero tal vez estamos demasiado aislados en nuestra comunidad cristiana. Nos gusta estar con gente que nos entiende, con cristianos entre nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos asociarnos con los demás. Eso es un error. Jesús fue y alcanzó al pecador. Él fue y buscó a la gente que tenía necesidad de Él. Lo triste es que a veces somos muy apáticos y no compartimos la compasión de Jesús. Dime, ¿cuándo fue la última vez que te movieron las entrañas cuando viste a una persona que no conoce acerca de Jesús? Te apuesto que nunca te ha pasado. La forma en cómo le pasó a Jesús. Pero debería ser así. ¿Por qué? Porque ese fue el corazón de nuestro Señor. Y realmente si queremos complacerlo a Él, si queremos ser como Él, esa debe ser nuestra actitud. De ver a aquella persona que no conoce del Evangelio y tener esa compasión de Él y decirle, déjame presentarte a aquella persona que va a cambiar tu vida por completo, que va a dar significado en tu vida. Aquella persona que dio su vida por ti. Jesús vio, tuvo compasión. Y quizás ni siquiera miramos y mucho menos nos preocupamos. No ponemos atención a lo que está enfrente de nosotros. Si entendemos la gravedad de la situación, que personas perecen y van al infierno cuando podríamos entregarles el mensaje que nos salvó, las cosas cambiarían. Si realmente entenderíamos, por poner una forma, si tuviéramos una visión del infierno y la gente cómo sufre en ese lugar, créeme que la gente evangelizaría con más pasión en entender la urgencia. Pero muchas veces nosotros pasamos por alto esta idea. Una vez un ateo que vio un predicador hablando acerca del infierno. Y este ateo que vio el predicador, entendiendo el mensaje del infierno, diría, si es que yo creería realmente lo que este predicador está hablando acerca del infierno, yo iría de rodillas a pueblo a hablarles acerca de ese lugar. Así tenga que estar gateando sobre vidrios. Porque si es que lo que dice él es verdad, el mensaje es muy importante. No podemos pasar desapercibido la palabra de que la mies es mucha y poco los obreros. No me gustaría que después de escuchar este mensaje salgas y decir, bueno, ahora dónde vamos a ir a comer y te olvides por completo de qué es lo que vamos a hacer con respecto al mensaje que recibimos. Quiero que pienses, ¿quién es esa persona? ¿Quién es aquellos individuos que necesitan escuchar el Evangelio? No importa tu reputación, no importa el hecho de que quedes mal, incluso si te hacen preguntas que no sabes la respuesta. Lo importante es que tú seas obediente a tu Señor, a tu pastor, que te está diciendo que la mies es mucha y tú eres uno de esos obreros. Y que vayas a esa mies. Tenemos la gran ventaja de la palabra de Dios como arma poderosa. No te tienes que llenar de excusas. Déjate usar por el Espíritu Santo.
Lo único que tienes que hacer es estar disponible. Dios te va a poner en el momento apropiado, en el lugar adecuado. Y te lo voy a garantizar, durante esta semana te vas a topar con una persona en una situación en la cual el Espíritu Santo te va a recordar lo que te estoy diciendo en este momento. Y va a ser en ese momento donde te vas a poner, decir, Señor, no se trata acerca de mí, se trata acerca de ti. Señor, guíame con tu Espíritu Santo, lléname de ti y así tengas vergüenza, háblale. Porque al final de cuentas, cuando llegues a la presencia de Dios, el hecho de escuchar, bien hecho, mi siervo fiel, me fuiste obediente, eso es lo que te va a motivar. Dios entregó su vida por ti. Lo mínimo que tendríamos que hacer es hablar de aquel que dio su vida por nosotros. Tenemos la revelación completa. Conocemos toda la película. Entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. No puedes pasar por desapercibido el llamado de compartir el Evangelio. La mies es mucha. Y tú, siendo obrero, tienes esa responsabilidad de obedecer a tu pastor, a tu Señor, a tu Rey, a tu Dios. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el hecho de que tú nos diste ese ejemplo, de que tú alcanzaste al pecador, de que tú alcanzaste al necesitado, de que tú saliste del camino, Señor, para buscar a aquellos que necesitaban saber de ti. Padre, te pedimos que en nuestra debilidad, en nuestro temor, nos llenes de tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, para cuando estemos con aquella persona que necesita escuchar el Evangelio, que tú nos des las palabras indicadas para hablarles acerca de ti, de la necesidad que tienen acerca de ti. Durante esta semana y el resto de los días, Señor, el resto del año, Señor, danos oportunidades en las cuales podamos compartir de las hermosas noticias de que tú eres nuestro Redentor y en ti tenemos vida eterna, Señor. Y si fallamos, Señor, que sea para tu gloria. Y si triunfamos en el hecho de entregar el mensaje apropiadamente, que sea para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para representarte de la mejor forma, Señor, siendo la sal y la luz que tú nos has llamado a ser. En el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Y todos dicen, amén.